la actualidad, estadística es una de las herramientas muy útiles para el ser humano. Por lo tanto, necesito que ustedes también vayan desarrollando esta parte. ¿Sí? Estadística, ¿qué es estadística? Estadística viene siendo una rama de las matemáticas, ¿sí? ¿Y de qué se encarga? Se encarga de recoger, de clasificar, de analizar e interpretar datos, ¿sí? Recolecta datos, va clasificando, va analizando y posteriormente va interpretando. ¿Sí? ¿Con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de tomar decisiones. Ejemplo, si yo consulto a un grupo de personas ya del sector de PIFO, digamos, ¿cuál es el consumo de carne? Ya, por familia. Entonces yo me dirijo de casa en casa y voy preguntando, ¿cuántas veces consume carne en el día? Por ejemplo, entonces eso voy registrando yo. Y voy registrando y estos valores que voy registrando vienen siendo mis datos. Ya. Ahora bien, en estadística también se conoce se le va, digamos, se va aplicando una palabra de forma frecuente que viene siendo la frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es el número de veces que se repite un dato, un evento, un acontecimiento, un hecho, ¿sí? Ejemplo, si anteriormente yo pregunté cuántas veces consume carne en el día. En este caso, mire, la respuesta de la señora va a ser la frecuencia. Sí, si la señora me dijo, digamos, en alguna casa me dijeron 4, en otra casa me dijeron 5, en otra casa me dijeron 6. Entonces, este 4, este 5, este 6 viene siendo la frecuencia. ¿Sí? Entonces, acá en la parte del texto yo tengo un conjunto de, de números. ¿Sí? Considerando que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la frecuencia del número 18? Entonces, yo para emitir la respuesta tengo que cuantificar 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces se repitió el número 18? 4 veces. Entonces, la frecuencia del número 18 viene siendo 4 veces. Ahora bien, si yo pregunto cuál es la frecuencia del número 17, verifico cuántas veces se repite el 17. Una sola vez. Entonces, la frecuencia del número 17 es 1. ¿Sí? Ahora bien, prosigo. ¿Cuál será la frecuencia del número 12? ¿Sí? Es decir, estoy preguntando cuántas veces se repite el número 12 en este grupo de datos. 1, 2. Entonces la frecuencia del número 12 viene siendo 2. Ya. Ahora bien, las frecuencias se utilizan para la estructuración de mi tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces la tabla de distribución de frecuencias es un resumen, ¿sí? Donde se registran toda la distribución de los datos. ¿Sí? Estas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas que utilizan números, cantidades, ejemplo. Puede ser el número de estudiantes, las calificaciones de un estudiante, ¿sí? En cambio, las cualitativas vienen siendo las cualidades que puede tener una persona o un objeto, etc. ¿Sí? Ejemplo, digamos, el color de una casa, ¿sí? El tamaño de una casa, ¿sí? O el color de cabello de una persona, ¿sí? Exacto. Entonces, así identificamos los datos cuantitativos y cualitativos. Ya. En la tabla de distribución de frecuencias, recordemos que hay varios tipos de frecuencias. ¿Sí? En este caso viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, bien, considerando aquello, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Dice que se ha realizado una encuesta de 130 personas en base a las elecciones del 2021 en el Ecuador, para lo cual se emite las siguientes preguntas. ¿En base a qué cualidad usted daría su voto o cuál sería el requisito principal del candidato que elegirá? A las personas investigadas se les asigna 5 opciones. Es decir, en este caso se ha realizado una investigación a 30 personas, a 130, perdón, a 130 personas relacionando las elecciones del 2021. ¿Sí?
a las personas se le han dado opciones para que determinen qué cualidades debería cumplir un candidato, qué cualidades serían más importantes en un candidato. Sí, digamos, en una persona, digamos, en este caso, sí, una persona que se va a encargar de gobernar a todo un país. Entonces, ¿qué cualidades serían importantes? Entonces, vamos. Acá se le ha dado 5 opciones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 5 opciones. La primera opción dice honestidad. La segunda opción, preparación académica. La tercera opción, experiencia en administrar. Cuarta opción, lucha en contra de la corrupción. Y por último tenemos que sea transparente. Transparencia. ¿Sí? Entonces, en base a esto, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, son cualidades. Y en la parte de abajo tenemos el número, es decir, las frecuencias con las que respondieron las personas. Aquí, honestidad, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia con la que contestaron o el número de veces que las personas eligieron que un gobierno tiene que ser honesto? Fue 50 veces. 50 veces. ¿Cuántas personas o cuál fue la frecuencia en que eligieron esta respuesta de preparación académica? 20 veces, es decir, 20 personas mencionaron que es necesario que un candidato tiene que tener experiencia académica. Ahora bien, la tercera opción que dice experiencia en administrar, es decir, ¿cuál fue la frecuencia en que las personas eligieron esta respuesta? Fue 15 veces, es decir, 15 personas piensan que la experiencia es fundamental. La experiencia en administrar es fundamental para poder gobernar. Tenemos la cuarta opción que dice lucha contra la corrupción. ¿Con qué frecuencia emitieron esta respuesta? Fue 40 veces, 40 personas. 40 personas piensan que la lucha contra la corrupción es fundamental. Y por último tenemos que, ¿cuál fue la frecuencia en que los investigados, las personas investigadas, escogieron la opción de transparencia? Pues 5 veces, ¿sí? 5 veces. Listo. O 5 personas piensan que para que un gobierno, para que un candidato, perdón, para que un candidato llegue a gobernar se necesita tener y ser transparente. Ya. Entonces, miren lo que me dice aquí. Con los datos obtenidos en la encuesta, resuelve lo siguiente. ¿Sí? Estructura una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Estructura una tabla de distribución de frecuencias. Miren, esto de acá y esto de acá es lo mismo. Simplemente le he bajado para poder, para facilitarme, digamos, el cálculo matemático. Ya. Entonces, lo primero que me dice literal, la estructura una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces, yo tengo que primer paso es graficar en este caso las columnas que tienen, en este caso una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar esta estructura. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Entonces, miren, aquí voy a poner las opciones, que en este caso son los datos. A los datos se le conoce con X sub I. Acá tengo la frecuencia absoluta, y que se representa con la letra F minúscula, también la I minúscula. Siguiente tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Ya se representa con la letra F mayúscula y la I minúscula. Ya. Por otro lado tenemos la frecuencia relativa y se conoce con la letra H minúscula sub I. Eso. Acá tenemos
Siguiente columna, frecuencia relativa acumulada. Relativa acumulada. Relativa acumulada. Ya se representa con la letra X mayúscula sub I. Mayúscula. Sub I. Ya. La siguiente columna es cálculo del porcentaje. Ya, entonces en este caso esta columna estaría de más. Ya. Entonces bien, en las partes de las opciones o datos voy a ubicar en orden, el que tenga el menor número de veces, es decir, el que tenga menor frecuencia, le vamos a ubicar primerito, es decir, de menor a mayor. Siempre que hay que organizar los datos, de menor a mayor. En este caso, ¿qué opción es la menor? Transparente, ¿sí? Transparente. Entonces acá yo voy a anotar transparencia. ¿Bien? ¿Cuántas veces? Bien. Primero pongamos las opciones. Luego, ¿cuál le seguiría? Sería 15. Experiencia en administrar. ¿Sí? La siguiente opción es experiencia en administrar. Ya. Y luego tengo, con 20 tengo preparación académica. Control B. Ya. Luego tengo lucha contra la corrupción. Ya. Y luego tengo como último honestidad. Sí, tengo que ir ordenando de menor a mayor. Entonces, transparencia o transparente dice 5. ¿Sí? Experiencia en administrar. ¿Cuántas personas me han mencionado que hay que tener experiencia en administrar? Viene siendo 15 personas. Un gobierno tiene que tener experiencia para administrar. Ahora vamos viendo preparación académica. 20 personas dicen o contestan que hay que tener preparación académica. Ya. Vamos acá. La lucha contra la corrupción. 40 personas piensan que es necesario que un gobierno, las cualidades de un gobierno sea que esté apto para luchar contra la corrupción. Tenemos la honestidad. 50 personas piensan que un gobierno tiene que ser honesto. ¿Sí? Entonces, bien, ahí estoy ordenando de menor hasta la frecuencia mayor. 5, 15, 20, 40, 50. De acuerdo a las opciones que tengo y a las contestaciones de las personas. Ya. Ahora bien, de aquí, n es igual. Acá voy a anotar. N es n significa el número total de datos. Número lleva tilde. Número total de datos, listo. Ya está. Entonces, ¿qué hago aquí? Para sacar mi número total de datos tengo que sumar toda esta columna. Es decir, 5 más 15 me da 20. 20 más 20 me da 40. 40 más 40 me da 80. 80 más 50 me da 130. Es decir, que estos 130, los 130 de las personas investigadas, que están acá, que me está mencionando, que está pintada de color verde, tiene que coincidir. ¿Sí? Tiene que coincidir. Realiza una encuesta a 130 personas, me dice. Sí, 130 personas. Entonces, acá el número total de datos me tiene que dar 130. Ya. Ahora bien, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo determino la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente hago lo siguiente. El número 5 paso al frente. El primer número que se encuentre
le paso al frente. ¿Sí? En este caso es 5. Y le voy a ir acumulando o sumando al número de abajo. Es decir, ahora bien, este 5 más este 15, a ver si sumo, me va a dar 5 más 15, 20. Entonces el resultado lo voy a poner acá abajo. 20, al frente digamos, 20. Ahora bien, 20 más el número de abajo, que sería 20. 20 más 20 me da 40. Ahora bien, el 40 que obtuve más el 40 que está acá abajo me da 80. ¿Sí? Entonces anoto 80. Ahora bien, este 80 más el 50 se encuentra abajo. 80 más el número 50. 50 que estoy señalando con mi flecha me da 130. ¿Sí? Ahí voy comprobando de que estoy realizando bien mi tabla. Porque como estoy acumulando, es obvio que la sumatoria que tengo acá, en la parte de abajo, es como que brincar un cuadrito hacia arriba. ¿Sí? Entonces se está comprobando 130, 30, porque voy acumulando. ¿Ya? Ahora bien, voy a la siguiente columna, frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la frecuencia relativa? Voy a anotar acá. Manera de cómo se calcula la frecuencia relativa. ¿Sí? Como les dije, es H sub I. ¿Sí? H minúscula sub I es igual, en este caso sería 1 H sub 1. ¿Sí? La totalidad es H sub I. Es decir, voy a tomar la primera fila, por eso hacer H sub I. Entonces, vamos acá, porque es necesario que esté ya. Entonces, ¿cómo procedo? Procedo de la siguiente manera. Insertar. Bien. Y ya. Entonces, voy a considerar el primero que tengo en mis frecuencias absolutas y le voy a ir dividiendo para 130. Es decir, 5 dividido para 130. 15 dividido para 130, 20 dividido para 130, 40 dividido para 130 y 50 dividido para 130. ¿Sí? En este caso, como es la primera fila, vamos a poner 5 y dividido para la totalidad del número de datos, que es 130. ¿Sí? Entonces aquí pondría 130. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de este valor? ¿Sí? 5 dividido para 130, en este caso me viene a dar 0.04. ¿Sí? La respuesta me da aquí que 0,038. Eso me sale. Pero vamos a trabajar con dos decimales, por lo tanto, cuando mi tercer decimal, es decir, tengo el 0 viene siendo mi primer decimal, el 3 mi segundo decimal y el 8 el tercer decimal. Pero yo solo quiero dos decimales, es decir, el 0 y en este caso sería el 3, pero hay que considerar lo siguiente. Mi tercer decimal, cuando supere al número 5, tiene que aproximar a mi segundo decimal. Si no supera, no pasa nada, queda tal cual. En este caso sería 0,03, pero nos damos cuenta de que mi tercer decimal supera, por lo tanto, viene siendo 0,04 porque le aproximo. Entonces esa respuesta le anoto acá, 0,04. Ahora bien,
Ahora, ¿cómo quedaría la segunda parte? A ver, ya. Entonces, voy a la fila número 2. La fila número 2, ¿cuánto es? 15 en la parte de arriba, es decir, la frecuencia absoluta, que sería 15. Y en la parte de abajo, 15 va a 130. La raya de fracción significa división, ¿no? Por acaso. Y entonces procedo. 15 dividido para 130. 15 dividido para 130. En este caso me da 0, me da 0,115. Entonces, miren, aquí mi tercer decimal es igual a 5. Por lo tanto, voy a aproximar. Voy a aproximar. ¿Sí? Entonces sería 0,12. La respuesta es 0,12, va acá, 0,12. Ahora bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, y de esta manera voy determinando cada una de ellas. Es decir, ahora bien, vamos, 20 dividido para 130. Me da un valor de 0,15. Aquí no hay como aproximar porque el tercer decimal me da 3, no supera 5. Siguiente sería 40 dividido para 130. 40 dividido para 130. 0.31, 0.31. Ya, voy a la siguiente, que sería, sí, voy, ¿por qué le puse a 0,31? Porque mi tercer decimal es 7, entonces supera, por lo tanto 0,31. 50 dividido para 130 me da 0.38. Entonces 0,38 aquí no aproximo porque no supera mi decimal. Ya, ahora bien, tengo esto y procedo a sumar la columna. ¿Sí? Voy a sumar toda la columna. Sumar esta columna de aquí. Voy a sumar esta columna de aquí. ¿Sí? Entonces, ya. ¿Cuál es la sumatoria? Voy sumando 0,04 más 0,12 más 0,15 más 0,31 y más 0,38. Entonces aquí me tiene que dar 1,00. 1, 1 tiene que salirme ahí. ¿Ya? Y voy acá y voy a ir acumulando. Siempre recordarles que aquí tiene que darles 1 completo. ¿Sí? Algunas veces puede llegar a 0,99 porque no se utiliza todos los decimales. Ya. Bueno, vamos a la frecuencia relativa acumulada. Se procede con el mismo procedimiento que las absolutas. ¿Sí? La acumulada absoluta. Entonces paso acá el 0,04. 0,04. Ya. Considero el 0,04 y voy a sumar para 0,12. Y la respuesta voy a anotar al frente. 0,04 más 0,12 viene siendo 0,16. 0,16. 0,16. Ya, ahora bien, otra vez. Voy a sumar 0,16 más 0,15. Entonces acá me daría 0,31. 0,31. 0,31. Este 0,31 más 0,31 de acá abajo sería 0,62. Ahora el 0,62 más el 0,38 viene siendo 1,00. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes ya saben que hay que ir cuadrando. Si este 1 es de la frecuencia relativa, la relativa acumulada es obvio que va el 1 que estaba acá abajo, ahora va
a brincar 1 hacia arriba, un cuadrito hacia arriba. ¿Por qué? Porque en este caso son las acumuladas que se van sumando, que se contienen entre sí. Ahora bien, vamos a la columna del porcentaje. La columna del porcentaje voy a ir multiplicando por 100. Es decir, en este caso sería 0.04 por 100. Esto me daría ¿cuánto? 4%. ¿Sí? En la parte de abajo sería 0.12 por 100. Esto es igual 12%. ¿Sí? Entonces, tengo que fijarme que cuál voy multiplicando es la columna que tengo pintada de amarillo, la frecuencia relativa. ¿Sí? Esta columna de acá, esta columna de acá, esta columna de acá, ¿sí? La de amarillo. Entonces, también recordarles, ¿no?, de que cuando exista un número decimal, en esta parte un número decimal, ¿sí? Entonces, al momento que yo multiplico por 100, la parte que he pintado de verde se convierte en un entero, ¿sí? Es decir, si yo multiplico 0,15 por 100, en este caso, esta partecita que pinté de verde tiene que ser anotada acá, 15, y le pongo el porcentaje. ¿Sí? También, a ver, si multiplico 0,31 por 100, la parte que pinto de verde se hace entero, ¿sí? Y le pongo el porcentaje. Ya, de igual manera, ¿qué pasa aquí? 0,38, le pinto esta parte, ¿sí? Entonces, al multiplicar por 100, todo número que se multiplique, decimal que se multiplique por 100, la parte que se encuentra dentro del decimal, considerando dos ceros, lo que tiene 100, 1, 2, esa parte viene siendo entera, 38%. ¿Ya? Ahora bien, en esta columna, la sumatoria de todo esto, que sería 4, 12, 15, 31 y 38, me debería dar, ¿cuánto? Exacto, el 100%. 100% por acá. Entonces, ahí está. 4 más 12, 16, más 15 son 31. 31 más 31, 62. 62 más 38, 100%. O también este 1 multiplicado por 100 me daría 100%. Y ya. Bien, hasta ahí es la primera parte de la solución con la tabla. Ahora bien, vamos a contestar. Vamos a contestar el literal B. ¿Qué me dice el literal B? Interprete los resultados obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia. Bien, a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, primero yo tengo que leer esta parte de acá. Quiere decir lo siguiente. Pongo 12%, en este caso era 4%, que viene siendo de mi primera fila. El 4% ¿de quién? ¿A quién investigamos? Entonces, el 4% de las personas encuestadas o investigadas, afirma que un candidato, afirman que los candidatos deben ser transparentes. Entonces ahí está. El 4% de las personas encuestadas, ya, aquí estamos mal. Es del 4% de las personas encuestadas, y leo el número. ¿Cuántas? 5, es decir, 5 personas afirman que los candidatos deben ser transparentes. ¿Sí? Entonces, primero leo el porcentaje, luego voy a leer el número, la frecuencia, y luego la opción. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cómo quedaría? El segundo. Quedaría el 12, ¿sí? Veo el porcentaje, el 12% de las personas encuestadas, del 12% de las personas encuestadas
leo el número 15, afirman que los candidatos deben ser, y la opción. En este caso, deben tener experiencia en administración. Deben tener experiencia en administrar. ¿Ya? El siguiente, ¿cómo quedaría? Me tocaría el 15%. Entonces sería el 15% de las personas, del 15% de las personas encuestadas, 5, pero en este caso no es 5, es 20, porque leo el número 20, afirman que los candidatos deben tener preparación académica. Tener preparación académica. ¿Ya? Entonces, oración académica. ¿Ya? Voy a la siguiente. Dice, la siguiente me tocaría el 31%. Del 31% de las personas encuestadas, ¿cuántas? 40 afirman que los candidatos deben luchar contra la corrupción. Deben luchar contra la corrupción. Ya, voy a la siguiente, que sería la última. Dice 38%. Del 38% de las personas encuestadas, ¿cuántas? 50 afirman que los candidatos deben tener honestidad, ya que muchos, como vemos, no tienen esto. ¿Ya? Bien, hemos